Tengan todos muy buenas noches, estimados estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3 del ciclo 1 2021 de la UNICAES. Espero que todos se encuentren bien, espero que todo les vaya de la mejor forma y espero que también pues estén bien de salud. Muy bien, vamos a iniciar, jóvenes, con lo que es un ejercicios de esfuerzo cortante. Yo he venido explicando, ¿no? Todo este tiempo atrás, lo que son la diferencia de los distintos tipos de esfuerzo, ¿verdad? Quienes ya vieron el video de la clase pasada, verán que este tipo de esfuerzo se genera por una fuerza que es transversal a un área donde se genera el efecto cortante, lo vamos a llamar así. Entonces, en esta área donde se genera el esfuerzo cortante, sí, o mejor dicho, va a ser el área que a nosotros nos genere un mayor interés. No tanto así de las demás áreas, sino que lo que nos va a interesar a nosotros es precisamente conocer en qué área se divide el esfuerzo cortante. O sea, que aquí hay una diferencia muy clara, hay una diferencia muy importante entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, ¿no? Yo mencionaba que el cortante, pues obviamente lo que pretende, lo que busca es evitar que algo se corte, que haya una superficie cortante, que algo no cumpla con. Sin embargo, me voy a dar cuenta, ¿verdad? Voy a analizar que, o sea, por otra parte, una de las principales como diferencias de entre uno y otro es la aplicación de la fuerza. La otra se aplica directamente sobre el área y esta se aplica pero afecta otra área que es la que evita el cortante. Explicaba también que una de las cosas importantes de esto es que yo ahora, permítanme, permítanme. Ok, lo siento. Explicaba también que esto es importante al momento de analizar conexiones estructurales, donde el cortante pues tiene mucho que ver. Eh, Acá nosotros podemos analizarlo todo esto a través de conexiones estructurales, que es donde vamos a tener esfuerzo cortante, donde vamos a tener ese tipo de análisis. Sin embargo, explicar que también se pueden utilizar para otro tipo de ¿cómo se llama? De elementos, ¿no? Radica que, por ejemplo, una de las cosas o ejemplos que yo les mencionaba en el video era cómo el cortante actúa, por ejemplo, en una edificación. Cuando yo en una edificación, y esto es antes de entrar en el ejercicio, cuando yo en una edificación la voy a analizar, muchas veces yo inicio con un análisis en 2 dimensiones, no necesariamente en 3. Cada línea horizontal que ustedes ven se convierte en un entrepiso, ¿sí? Se convierte en un entrepiso, ¿sí? Es decir, cada línea es un entrepiso. Aquí este es un edificio de 1, 2, 3, 4 niveles. Entonces, el cortante acá viene y me afecta en este sentido, acá y acá. Este es un cortante que me afecta directamente lo que son las columnas de la edificación. Entonces, esto, cortante V, muchas veces tiene que ser soportado y tiene que actuar como un péndulo inverso, ¿verdad? Para soportar lo que es la carga del edificio. Esta misma fuerza tiene que ser también acumulativa y saber que muchas veces acá es donde menos cortante voy a tener y muchas veces acá es donde más voy a tener y donde más tengo que absorber, ¿sí? O se pueden generar cuestiones inversas dependiendo del sistema que se use. Pero esta es una práctica muy importante fuera de. Sin embargo, como les decía, el mayor uso de esto está en lo que son las conexiones estructurales. Y este es un buen ejemplo para que nosotros veamos todo esto. Entonces, nos dice que los elementos de madera A y B deben unirse mediante láminas de madera contrachapadas pegadas por completo
sobre la superficie en contacto. Como parte del diseño de la junta, y puesto que el claro entre los extremos del elemento es de 6 milímetros, tenemos que determinar la longitud mínima permisible L, si el esfuerzo cortante promedio en el pegamento no debe exceder 70 kilopascales. Muy bien. Tengo un elemento, ¿sí? Elemento A. Tengo el elemento B, ¿sí? Es decir, aquí tengo dos elementos independientes en los cuales el diagrama a mí me está indicando que están transmitiendo, están soportando una fuerza de 15 kilonewtons, ¿sí? En este caso son 15 kilonewtons a tensión. Este arreglo, ¿sí? Se hace a través de una conexión estructural, es decir, yo uno la placa A con la placa B a través de esta conexión estructural. Que cualquiera va a decir, ingeniero, eso solo es una madera que está pegada para unir dos piezas. Tienen toda la razón. Pero visto de otra forma, esto yo lo puedo catalogar como de una conexión estructural. Que como ustedes se fijan, esto lleva un diseño. Entonces, el análisis tiene que partir en cuanto a dónde es que se está formando el esfuerzo cortante. ¿Dónde es que yo tengo esfuerzo cortante? Lo importante aquí es, lo importante aquí que tenemos que analizar es esto. Primero, parte de la conexión es toda esta placa que vean. Tiene una longitud L, sí, que es lo que tenemos que encontrar, y tiene, vean, lo que es ahí un ancho, que aquí lo indican, vean, es de 75 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Esa es toda la conexión estructural. Sin embargo, para fines prácticos, yo no tengo por qué analizar toda la pieza, ¿sí? No tengo por qué analizarla, porque en todo caso, si yo analizara toda la pieza, yo tendría que meterme en un cálculo fuera de lo que es normal, ¿sí? Entonces, como a mí no me interesa, ojo, por el momento, analizar toda la pieza, yo me voy a agarrar de un principio básico. Este principio lo vamos a llamar un principio parecido, ese es muy parecido a lo que hacíamos en sólidos 1, quienes llevaron sólidos 1 conmigo lo saben, de simetría, ¿sí? Es decir, es simétrico A con B. Es decir, lo mismo desde acá, pónganle que aquí tuviéramos un eje imaginario así. Obviamente con esto aquí. O sea, vamos a poner X. Entonces, de X hacia arriba es lo mismo, lo mismísimo que de X hacia abajo. Es decir, son dos elementos totalmente, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que les mencionaba? Son dos elementos totalmente, ¿cómo sería? Simétricos. Entonces, pasa algo, pasa lo siguiente. Si yo vengo ahora y tomo una parte, supongamos que voy a tomar la parte A, y yo le doy una vista frontal, es decir, lo veo de frente, o una vista lateral, como ustedes quieran, yo me voy a dar cuenta de esto. Que yo vengo aquí, vean, con una placa A, y esa placa está de esta forma, pegada, está totalmente acá, ¿qué sería? Está dispuesta de esta forma, ¿no? Pegada con dos placas. Y el área de contacto es esto, esta pequeña longitud. Esto es una pequeña área de contacto que yo tengo acá. Es decir, lo que ustedes ven acá, vamos a usar esto. Lo que ustedes ven acá es esto, ¿sí? Un elemento A, donde yo sé que aquí hay una fuerza P, sí que se está ejerciendo. Vean, cumple. Área perpendicular, sí, porque al final, pues yo
el área que a mí me interesa conocer, el área que yo sé que me va a estar afectando verdaderamente la conexión a cortante es esta, ¿sí? Es decir, lo que está totalmente pegado acá, es decir, esa parte es la que me interesa. Entonces, este elemento A, ¿sí? Está pegado con estas dos tablas que les tenemos que encontrar una longitud, pero solamente están pegadas en un tramo, ¿sí? Que solamente es en esto. Solamente aquí están pegadas, ¿ya? Entonces, esta conexión, así como está, por supuesto que yo vengo y le puedo encontrar o le puedo aplicar el análisis del esfuerzo cortante. Entonces, lo primero, jóvenes, es encontrar los datos. Entonces, ¿qué tengo de datos? Vamos a ver. Lo primero que tengo es que el esfuerzo cortante promedio, ¿sí? Esfuerzo cortante promedio. El esfuerzo cortante promedio no debe exceder 700 kilopascales. Primera condición específica. No me debo pasar de 700 kilopascales. Vamos a ver esto. No me debo pasar de 700 kilopascales. Esta es la primera condición. Segunda, segunda condición. El elemento, ¿sí? Tiene una fuerza P. Se está aplicando una fuerza P de 15 kilonewtons. Recuerden esto. Equivalentes a 15.000 newtons. Acá, vamos a ver, serían 700.000, vamos a colocar directamente aquí, 700.000 pascales. Entonces, ya tengo esos datos y sobre eso el área es un dato que yo no tengo. El área no la tengo. Lo único que tengo del área es que la base de la conexión me dice que son 75 milímetros. Eso se mide como que 6. 75, ahí me fue peor. 75 milímetros, ¿no? Entonces, pues yo puedo encontrar aquí una longitud. Bueno, entonces, ahora sí viene lo que es el análisis, que es parte de lo que ya empezamos a hacer para ver este ejercicio. En todo caso, como les decía, este elemento es un elemento simétrico. Si yo analizo la parte A, si yo analizo la parte B, no me afecta en nada, ¿no? Es un elemento perfectamente simétrico. Entonces, si yo vengo y tomo solo la parte A, me doy cuenta que cumplo la condición. Una fuerza, yo estoy aplicando aquí una fuerza que en todo caso es perpendicular a unas áreas de contacto, que son estas, que son las dos láminas que están pegadas a lámina contrachapada, que estas, pues obviamente, están generando un esfuerzo cortante en el elemento. Permítanme. Perdón, como les decía, ahora pues vamos a ver esto. Entonces, algo que yo mencionaba en el video, ¿sí? De esfuerzo cortante, era que, permítanme, algo que yo mencionaba en el video de esfuerzo cortante, era que precisamente una de las ventajas que tenemos acá es que a diferencia del esfuerzo normal, esto se puede dividir en distintas áreas de aplicación. Es decir, no solamente voy a tener una, en un perno puedo tener varias, en una conexión puedo tener otras 6, etcétera. No hay número. Entonces, para este elemento, vean, yo acá tengo, yo acá tengo esta área de contacto, ¿sí?
lo de esta lámina, ¿verdad? Que es todo esto que está acá. Vamos a ver. Todo esto, este es un área de contacto. Pero atrás también yo tengo otra lámina que está pegada. Son dos láminas contrachapadas. Es decir, lo que yo coloqué aquí, vamos a diferenciar estas láminas contrachapadas así. ¿Sí? Así. Entonces, estas dos láminas contrachapadas, pues obviamente me generan dos áreas de contacto. Me genera un área de contacto en este lado y otra área de contacto por el otro lado. Por lo tanto, aquí yo ya tengo mi primer análisis, que la fórmula que voy a utilizar entonces para el esfuerzo cortante, porque esa es la fórmula ideal, la que vamos a estar utilizando, se va a dividir en dos áreas de contacto, ¿sí? Es decir, la fórmula de esfuerzo me va a quedar a fuerza sobre dos veces el área. Pues porque precisamente eso es lo que yo tengo ahí. Pero como a mí lo que me interesa despejar es el área, porque el área me va a dar los datos que yo tengo que encontrar, entonces esto me tiene que quedar, el despeje me va a quedar de la siguiente forma. Área igual a fuerza sobre dos veces el esfuerzo. Y con eso vamos a encontrar un primer dato. Muy bien. Por lo tanto, área va a ser igual a 15.000 sobre, quiero ver, sobre dos veces 700.000. Jóvenes, ¿cuánto les da el área? A mí me dio 0.01071. Lo mismo me da a mí. Permítanme, repítanmelo por favor, jóvenes. 0.01071. ¿Estamos de acuerdo los demás? Sí. Qué bueno. Muy bien. Entonces ahí tengo yo ya el primer dato importante, ¿no? El área. Ahora, para continuar, como les decía, vamos a analizar el área de contacto. El área de contacto, en todo caso, para esta parte, es un área, es algo muy sencillo. Yo sé que acá va a ser área igual a base por altura, ¿sí? La base, jóvenes, es la que se va o la que vamos a estar viendo acá. La base es esta, ¿sí? Y acá me la da, vean, 75 milímetros. Y la altura que yo voy a encontrar va a ser esta, ¿sí? Esta es la que yo voy a encontrar. Ojo, no voy a encontrar la altura total, solo voy a encontrar la altura de contacto. Y la altura de contacto es nada más esta, ¿sí? Y la base de contacto solamente es esto, ¿sí? Los 75 milímetros. Entonces, obviamente yo acá tengo que despejar esto, porque lo que a mí me interesa encontrar ahora es esto, la altura, porque ese es el dato que me va a ayudar a encontrar L. Entonces, obviamente la altura, en este caso, va a ser igual al área sobre la base. Altura, entonces digo que es igual a 0.01071 sobre 0.075, porque recuerden que eso está en milímetros
Y para este caso nosotros lo tenemos que pasar a a metros, ¿verdad? Que es importante. Y 0.075 milímetros, perdón, 75 milímetros me da 0.075 metros. ¿Cuánto les da esto, jóvenes? 0.1428 metros. Les da 14 0.1428 metros. metros. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hasta acá creen ustedes que está completo el ejercicio o hace falta algo más? Me imagino que tendríamos que multiplicar por 2 o algo así, porque solo tomamos una porción del área. Correcto, porque recuerden que esto es, yo les decía, esto es algo simétrico, ¿sí? Entonces, al ser esto algo simétrico, pues obviamente acá yo tengo que saber que la longitud, que obviamente la longitud que encontré es la de contacto y solamente es esta parte. Pero ya que yo sé que acá esto es algo simétrico, lo mismo es acá, lo mismo es acá. Entonces, esta misma longitud de aquí va a ser la misma que voy a tener acá, ¿sí? Es la misma, o sea, esta va a ser igual a esta. Entonces, para encontrar la longitud total, permítanme. Entonces, para encontrar la longitud total de este elemento, que es al final lo que nos pide el ejercicio, o sea, basta. ¿Qué pasó acá? Bueno, basta, ¿no? Con que, que ver, ahorita, ya ve. Basta con que acá, pues, simplemente el 0.1428 yo lo multiplique por 2, porque obviamente, pues, son dos partes iguales. Pero ojo, le voy a sumar algo, ¿sí? Que el ejercicio lo contempla y lo menciona en el enunciado. Que hay una junta, hay un huequito de 6 milímetros. Esa posiblemente sea una junta de dilatación. Y esa yo la tengo que considerar al momento de cortar esta pieza. Entonces es parte de la longitud. Entonces, al ser parte de la longitud, pues obviamente, al ser parte de la longitud, pues obviamente la tengo que considerar. Entonces yo aquí, pues obviamente coloco los 0. En este caso es 0.06 milímetros, ¿sí? Metros, perdón. Y esto a mí me va a dar un valor de longitud total. Jóvenes, ¿cuánto les da esto en metros? 0.2916 metros. Pasen a milímetros. Solo hay que multiplicarlo por 291.6. Vamos a ver. 291.6 milímetros. Algunos autores, y este autor en particular, recomiendan redondearlo a una altura o una longitud de 292 milímetros. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, compañeros? ¿O ahí estamos correctos? ¿Estamos bien? Pregunta, ingeniero. Bien. El H que se encontró sería el que multiplicó por 2, ¿verdad? Porque está como en dos partes, porque según veo ahí lo que está en rojo, solo encontró la mitad primeramente. Sí, es que para hacer el análisis de ese ejercicio solo basta con tomar la mitad, por ser un elemento simétrico, ¿no? Entonces, la altura que voy a encontrar, cabal, solo es esta, ¿no? El área de contacto. No. Ajá, correcto. No, lo que yo lo veía o quizás lo había entendido mal, es tal vez desde el punto de vista de la separación creí que era el completo como lo estábamos encontrando, de un solo. No, cabal, no puede ser completo de un solo porque en todo caso no Existe sería. la separación. Ajá, no existiría. Entonces,
fuese un solo, ese elemento fuese uno solo. Pero aquí hay dos elementos totalmente separados por 6 milímetros, Ajá, aunque es poquito, ajá, pero sí, sí. Ya, entonces solo se encuentra, esa L se encuentra del objeto que los está uniendo a los dos. correcto. De ahí la altura y todo lo demás de B y A no importan. B y A, o sea, la base se mantiene porque obviamente aquí están, ¿no? 75 milímetros. Es No, 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 yo el- digo en cuestión de L, de ellos. Ah, no, no, no. No, no Esto no, es. no. No. No, eso sí no. Ya. Porque Ah, eso va, sí forma parte gracias. de una sola base y, claro, de una sola base, ¿no? Como es 75, pero de ahí por lo demás, el dato que hemos sacado ahí ahora, o sea, viene a ser más bien un dato de diseño, ¿no? Que es lo que a mí me va a dictar de cuánto yo tengo que cortar esta pieza, ¿sí? Ah, excelente. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O vemos más ejercicios? Hay más de esto. Bueno, más ejercicios. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no, 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 pasó algo. No, no, no. Lo siento. No, es que tuve problemas con el, ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama esa cuestión? Con el programa que utilizo, que es OneNote. Bueno, sigamos, jóvenes. Segundo ejercicio. Vean, entonces ahora, siempre es un problema que involucra la madera. Dos duelas de madera, cada una de 22 milímetros de grosor y 160 milímetros de ancho, están unidas por el ensamble pegado. Bueno, es un ensamble de mortaja, que eso quiere decir como un ensamble de dientes, como está pegado en la figura. Si se sabe que la junta falla cuando el esfuerzo cortante promedio en el pegamento es 820 kilopascales, determina la longitud mínima permisible de, que ahí lo indica, de los cortes si la junta debe soportar una carga axial de 7.6 kilonewtons. Muy bien, chiquillada. Muy bien. Lo primero, hoy nos vamos a ir primero sacando los datos, donde yo sé primero que me da una fuerza P, ¿no? Que dice que esta tensión
que es de 7.6 kilonewton. Dice que es de 7.6 kilonewtons. Me está dando un espesor de la madera. Ojo, esto es un espesor, ahí lo dice, de 22 milímetros. Ese es el grosor, ¿no? Ahí dice cada uno de 22 milímetros de grosor. Y dice que también tiene un ancho de 160 milímetros. Pero si ustedes se fijan ahí, ese ancho no es otro más que una altura, ¿sí? Vamos a llamar de 160 milímetros. Me dice que el esfuerzo cortante promedio en la falla es de 820 kilopascales. Muy bien. Determine D, ¿no? Que es la longitud permisible, la longitud que me va a dictar cuánto tiene que medir acá. Muy bien. Esta no la conozco. Iniciemos el análisis. Lo primero es que este sí es un solo elemento. Entonces, al ser este un solo elemento, entonces yo puedo darme el lujo, yo puedo darme la facilidad de analizarlo completamente y ahí no tengo por qué dividirlo en secciones, no, es un solo elemento. Lo importante acá ahorita es saber cuántas superficies de contacto voy a tener. Vean, elemento A, lo vamos a llamar porque creo que no tiene nombres, elemento A, elemento B, ¿sí? Este elemento, vean, tiene una superficie de unión acá, ¿sí? Acá hay una, ¿qué sería? Hay una superficie de contacto, acá hay otra superficie de contacto, acá hay otra acá, otra acá, una más acá y la última esta. Cualquiera de ustedes me puede decir, ingeniero, ¿por qué no toma los extremos? Que aquí no hay nada, ¿sí? O sea, en esa superficie aquí no hay nada que a mí me esté, ¿cómo se llama? Importando, no hay nada. Muy bien. ¿Cuántas superficies tengo entonces? Tengo 1, 2, 3, 4, acá 5, 6, tengo 7 superficies de contacto. Entonces, lo primero aquí en la fórmula es que esto va a estar dividido entre 7 veces el área. Que sería primera condición que yo tengo por ahí. Ahora analicemos qué medidas del área voy a tomar. Ojo, lo voy a hacer antes de realizar todo esto. Esto está muy fácil de hacerlo. Como ustedes saben, aquí pues esto es básicamente lo que es área va a ser igual a fuerza sobre 7 veces el esfuerzo cortante y ya. Pero la pregunta ahora del caso es, ¿qué voy a tener yo verdaderamente del área? ¿No? O sea, ¿qué hay aquí en el área que a mí me interese? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué medidas voy a tomar? Vean, tiene un montón de medidas. Tengo aquí, vean esta longitud, que obviamente es la que tengo que encontrar. Me dan un espesor, me dan una altura. Miren, aquí hay otra cota de 20 milímetros, que es la cota del diente, ¿no? Es decir, aquí hay una cota de 20 milímetros, vean. Y ya. Entonces, mi primera pregunta es, ustedes jóvenes me tienen que responder, ¿qué cotas tomarían para el área? El espesor ID. El espesor ID. ¿Quién da más, quién da menos? Muy bien, si alguien no da más y ni da menos,
explicaré el por qué. Tengo que revolver el programa. A simple vista aquí yo no lo puedo apreciar, ¿sí? Porque, digamos, es algo totalmente distinto. O sea, no lo logramos ver. Si yo este elemento, jóvenes, lo dibujo de una manera tridimensional, vamos a ver qué también me sale. Así. Lo dibujo así. Ajá. Yo tengo esto, ¿no? Y obviamente aquí tengo esto, que no lo voy a hacer exactos, pero las disculpas del caso, ¿verdad? Y tengo eso, ¿verdad? Acá realmente yo tengo esto, así lo tengo yo, tridimensionalmente. Y obviamente que hay una fuerza P, ¿no? Que es la que a mí me interesa. Si yo tomo la cota de 160, por ejemplo, y tomo E, porque ojo, el espesor es este, vean, el espesor es este. Aquí tengo el espesor, ¿sí? En esta pequeña cota yo tengo los 22 milímetros que me habla el enunciado. Aquí los tengo. Entonces, si yo tomo, vean, esta cota de 160 y tomo este espesor de 22 milímetros, entonces yo aquí estoy encontrando un esfuerzo normal. Y eso ya lo dejamos atrás. Es del periodo 2, perdón, del periodo 1. Por el contrario, si yo vengo y tomo el espesor, ¿sí? Y vean, aquí me indica el ejercicio que esto es D, ¿sí? Esto es una letra D, que forma parte aquí de la conexión estructural, ¿sí? Que forma parte de esta conexión, que es esto que está acá. Si yo tomo el espesor con esto, es decir, yo estoy tomando que aquí para adentro esta área, vean, aquí para adentro está esta área de contacto, vean, de aquí para adentro área de contacto. Permítanme. Aquí adentro área de contacto, así. Entonces, aquí sí, jóvenes, o sea, aquí sí puedo decir yo que tengo esfuerzo cortante, porque vean, estoy estoy tratando con una, permítanme, estoy tratando con una, ¿qué sería? Área transversal totalmente a este elemento, no un área normal. Entonces, por eso aquí sí me interesa, aquí sí, yo sé qué cotas son las que voy a tomar. Entonces, estos 20 acá, estos 60 acá, sí, esto y esto, mucho cuidado porque estas son trampillas, estas son trampas que el ejercicio pone, que yo les voy a poner para que ustedes se confundan y siempre me las cometen. Ya llevo voy para 3, 4 años con esto y siempre me las cometen, siempre, no ha habido año que no me las cometan. Así que mucho cuidado, ¿sí? Tengan precaución. Muy bien, entonces, ya puedo hacer aquí el análisis, ¿no? Encontremos primero el área, ¿no? Área igual a fuerza, en este caso son 7.6 kilonewtons, es decir, 7600 newtons sobre 7 veces el cortante, que en este caso son 820 kilopascales, es decir, 820.000 pascales. Jóvenes de la creación, ¿cuánto les da el área?
0.0013. ¿Quién da más, quién da menos? Sí, eso es, porque en notación da 1.324 por 10 a la menos 3. Es lo Ok, mismo. nos da Sí, 0.0. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? 2 0 después del punto. le 2 ceros falta un después del cero. punto. Ajá, Falta o un sea, cero. sería 0.0013. Así, ¿verdad? Muy bien, 0.0013 metros al cuadrado. Entonces ahora sí yo puedo encontrar y despejar lo que es el área, ¿no? El espesor por D y despejo D. Bueno, despejando D, obviamente aquí me va a quedar igual al área sobre el espesor. Y aquí pues voy a hablar de 0.0013 sobre, obviamente estos 22 milímetros, yo los paso a metros, 0.022. ¿Cuánto les da D? Ajá, ¿cuánto les da D, jóvenes? $0.0590. ¿Quién da más, quién da menos? Sí, ingeniero, 0.0591 y aproximado. 90, dejémoslo. Metros. Milímetros. 59 milímetros. 59 milímetros. Esa es la respuesta a este ejercicio. Es decir, esta conexión tiene que tener acá para soportar 820 kilopascales, 59 milímetros. Jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Podrías repetir lo del error que habitualmente se comete? El error que habitualmente se comete, como les menciono, es que esta figura no le dan el correcto análisis, o sea, en las cotas, ¿no? D sí, obviamente es fijo porque es la parte de, ¿no? de la conexión que yo tengo que analizar ahí, ¿no? O sea, el área de contacto entre un elemento y otro elemento. Obviamente D ahí, pero muchas veces muchos me toman ahí ese 20 milímetros, que es si se fijan, es una separación de altura, ¿no? Es decir, esos 20 milímetros están ahí para separar un área de otra área, es decir, las áreas de contacto. Eso da como la altura del diente. Pero lo que a mí me interesa, como les decía, era el espesor, porque en el espesor obviamente yo ahí tengo la superficie de contacto entre una placa y otra, claro que me generan ese esfuerzo cortante. Si yo tomara las cotas verticales, es decir, ya sea el 20 o el 16 o el 160 milímetros, pasaría que ya estuviera analizando un esfuerzo normal del elemento, no estaría analizando un esfuerzo cortante. Así que solamente esa es la precaución que yo les digo que deben de tener, un correcto análisis de esto. ¿Preguntas o comentarios? Muy bien, si no hay más preguntas, voy a continuar. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer un último ejemplo y este es un ejemplo un tanto distinto, ¿no? Porque aquí vamos a ver y vamos a analizar todo en un elemento completamente diferente, ¿no? Ese ejercicio carece de enunciado, pero lo vamos a
a verificar de la siguiente forma, ¿no? En la realidad, yo a veces puedo tener pernos. Lo siento, que creo que aquí me pareció puro hongo esto. Ay, permítanme. Vamos a ver esto. En la realidad, jóvenes, hoy sí, como les decía, yo tengo pernos de esta forma, ¿sí? Bueno, tengo pernos de esta forma. Muchas veces estos pernos más bien son llamados pasadores. Parte de la función de estos pasadores es conectar placas, ¿sí? Digamos que esa es una de las funciones principales del pasador, ¿no? Conectar placas que se generan pues en los distintos tipos de conexiones, ¿no? Aquí va a ser algo difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Entonces, yo muchas veces, jóvenes, voy a tener esto, como yo se lo estoy medio dibujando acá. Bueno, vamos a ver esto un poquito mejor. Vamos a ver. Hoy sí, ya me queda así. O sea, tengo placas así, como les menciono, ¿no? Que tienen una labor los pernos tienen esta labor, ¿no? De generar este tipo de uniones. Sin embargo, lo que sucede muchas veces acá es que estas placas tienen que soportar grandes cantidades de carga, ¿no? Como lo son, por ejemplo, si yo aquí coloco una fuerza P equivalente, por ejemplo, a 20.000 o 20 kilonewtons, ¿sí? Yo tengo que soportar eso. Muchas veces aquí estos pernos van a tener un diámetro, no, muchas veces aproximado, lo siento, estos diámetros van a tener muchas veces algo aproximado a lo que es 15 milímetros, que son cosas muy aproximadas, ¿no? 15 milímetros. Y por otra parte, pues estas placas también tienen un considerable diseño, ¿no? Donde yo puedo tener acá, ¿no? Lo que son, vean, anchos, lo vamos a llamar así, ancho, pero también puedo tener acá distancias de contacto, ¿sí? Es decir, que si yo esto lo analizo así, por ejemplo, obviamente que hay una base de contacto, ¿sí? Ancho y base. Entonces, yo creo que se comprende el dibujo, no sé si todos lo logran ver, ¿lo comprenden? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, yo acá puedo encontrar distintos tipos de esfuerzo cortante, ¿sí? Yo los puedo encontrar, o sea, yo puedo encontrar acá cortante para el perno y cortante para las placas. Vamos a dejar separado acá. Cortante para las placas, ¿sí? Si yo analizo, por ejemplo, el cortante para el perno, yo voy a estar hablando acá de que voy a tener una fuerza, ¿sí? Que en este caso son 20.000 kilonewtons, divididas, y acá es donde yo les hago la primera pregunta. ¿Cuántas áreas de contacto, o sea, cuántas partes del perno va a estar soportando, digámoslo así, va a estar soportando esa carga de 20 kilonewtons? Para ustedes, ¿cuánto
o cuántas áreas son ahí? Serían dos áreas de contacto considerando la placa que está arriba y la que está en la parte inferior. Correcto, son dos áreas de contacto. Vean, una es acá y la otra es acá. Son dos las que yo tengo ahí. Entonces aquí yo voy a estar hablando de fuerza sobre 2 veces el área, ¿sí? Ahora, si yo analizo y quiero ver la parte de las placas, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el cortante acá, según ustedes? Sería un área de contacto, ingeniero. No. Siempre serían dos áreas de contacto, ¿sí? Porque obviamente aquí se genera una fricción con esta placa y aquí se genera otra con esta, ¿sí? Entonces aquí siempre serían dos. Lo que pasa, jóvenes, y lo que varía es que aquí yo tomo el área del perno y aquí yo tomo la base por el ancho de la placa, ¿no? Esa es la gran diferencia ahora, que yo voy a tomar esa área de contacto, ¿sí? Que yo tengo ahí. Ahora, ¿qué sería? Una cuestión ahí bastante importante es que si yo analizo esta área de contacto y vengo, por ejemplo, y la analizo en planta, yo me voy a dar cuenta que yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo esto, ¿no? Aquí tengo un orificio y el área de contacto entonces ahora se me va a reducir solamente a esto. Vean, solamente eso voy a tener yo aquí contacto, no voy a tener en más. Entonces la pregunta que sería, esta área, lo vamos a poner acá, de contacto en la placa, yo la puedo definir como la base por el ancho, lo vamos a poner base por A de eso, menos el área de ese círculo que tengo ahí, donde pasa el perno. ¿Creen ustedes que esto es correcto? ¿O solamente tengo que tomar directamente esa área de contacto en las placas como base por ancho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Tic tac, tic tac. Ánimo, sin pena equivocarse, ¿verdad? Yo pensaría que sí está correcto porque, así como usted lo mencionó, la parte del perno se va a encargar de hacer el cortante en el área del círculo. Efectivamente. O sea, efectivamente, ahí no hay más. Sí, eso es lo que yo tengo que analizar y eso es un correcto análisis el que usted ha hecho. El círculo, obviamente, el perno genera otra área ahí, digamos, de cortante. Sí es independiente porque ambas son independientes, pero lo correcto es precisamente hacer esto, no hacer esa separación. Y esa área es la que yo voy a tomar si yo analizo en las placas totalmente, hago el análisis en la placa, porque ahí es donde yo tengo contacto. Y el perno me genera el resto, quizás a lo que muchas veces una placa no va a estar capacitada para hacerlo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, jóvenes, aquí sucede otra cosa, pues, un poco bonita, ¿no? Ahora, yo tengo el perno de esta forma. Vamos a ver si lo vamos a ver en planta. Yo tengo el perno acá, ¿sí? Y obviamente acá viene una placa de esta forma. El perno, si yo lo estoy viendo esto así como de una forma, ¿qué sería? Aquí lo estoy viendo frontal. El perno, vean, si yo lo analizo de una forma frontal, obviamente sabiendo que acá hay un espesor, por ejemplo, me genera contacto con esta área, ¿sí? Esta área que ustedes ven acá, obviamente aquí yo sé que hay un ancho, ¿no? Esa área que ustedes ven acá está siendo contraminada
contra el perno, es decir, aquí donde posiblemente aquí se esté generando un contacto, ¿no? En esta parte. Vista en planta es así, ¿sí? Esta pequeña área que ustedes ven acá, esta. Ahí hay un contacto entre el perno y la placa. Y obviamente aquí a eso yo le sumo que hay una fuerza que obviamente me está generando estas placas que están acá, ¿no? Aquí hay una fuerza que a mí me lo genera, ¿vea? Entonces, si aquí hay una fuerza que a mí me lo genera, permítanme, veo que esto quedó mal acá. No sé ni cómo está el dibujo. Oh, no sé, está acá. Así. Y esto lo vamos a... Que lo vamos a para que no se me vayan a perder. Así. Bueno, como les decía, ¿verdad? Acá pues yo tengo esto, ¿no? Bueno, esto acá creo que sí. Ahí está, ahí sí. Bueno, como les mencionaba, acá se genera esta área de contacto, ¿no? Si yo solo analizo esta área de contacto, porque obviamente que hay una fuerza, aquí yo voy a tener, vean, un esfuerzo normal, ¿sí? En esta área yo tengo un esfuerzo normal, ¿sí? Donde obviamente va a ser P sobre A. Aquí sí no voy a contar yo ni con 2 veces el área, no, porque esto es un esfuerzo normal y sabemos que en el esfuerzo normal no sé con cuántas áreas de contacto hay, sí que no importa nada de eso. Lo que sí es cierto, que lo que se está generando, vean, por una fuerza, atención ahí en este caso porque va para afuera, es que en esta parte el perno se comprima con esta pequeña área, ¿sí? Y al comprimirse el perno con esa pequeña área, yo ahí puedo tener un esfuerzo de aplastamiento, porque la placa y el perno se están aplastando. Es decir, yo puedo decir acá ahora que el esfuerzo normal de esa parte de contacto entre el perno y la placa es igual a fuerza sobre, o mejor dicho, sobre el área, donde esta área, ¿a qué va a ser igual ahora? Muy fácil, al diámetro del perno multiplicado por el espesor. Y esto a mí me da un esfuerzo de aplastamiento. Un esfuerzo de aplastamiento. Vean, obviamente esto tiene un diámetro. ¿Sí? No se les olvide que esto tiene un diámetro. Vean, esto tiene un diámetro. Esto tiene un diámetro. Entonces, este esfuerzo de aplastamiento se genera por la acción, el contacto entre el perno y esa área, ¿no? De contacto con la placa. Ahora, otra cosa que puede pasar para este mismo ejemplo es lo siguiente. Ahora acá yo tengo otras 2 áreas donde no se ejerce contacto, que son estas restantes que ustedes ven acá, ¿sí? Esas áreas restantes están siendo siempre afectadas por una fuerza-tensión y esas tienden a seguir la dirección o el esfuerzo o la tensión que la fuerza esté generando, ¿no? Entonces, en este mismo ejemplo se puede generar un esfuerzo normal, ¿sí? Pero donde ahora este esfuerzo normal lo voy a conocer como un esfuerzo, y acá lo vamos a conocer, esfuerzo normal a tensión. Así vean, esfuerzo normal a tensión, donde el espesor yo lo voy a multiplicar por el ancho menos, permítame, menos el diámetro. Es decir, como aquí yo analizo estas áreas, yo a este ancho solamente le tengo que restar la cota del diámetro y voy a tener toda la demás área que va a estar en tensión,
¿sí? Toda la demás área que se va a estar alando por la fuerza. Entonces, si yo aquí puedo tener también un esfuerzo normal en esta placa. Vean, esfuerzo normal en esa placa, ¿sí? Por la acción, ¿verdad? De lo que es la fuerza, que ahí se va a estar analizando, pero el área ahora es esta externa, esta roja que yo he marcado acá, ¿sí? Donde digo que E, si multiplico el espesor obviamente por, obviamente este ancho, le quito este diámetro y me da el resto del área, obviamente transversal que yo veo de esa placa. Y me da un esfuerzo normal. Atención. Esto es lo que les quería dejar con este último ejemplo. Y esto es parte también de lo que vamos a estar viendo en próximas clases y videos. ¿Alguna pregunta o comentario? Ingeniero, yo me quedé con una duda del ejercicio 2. Dígame. El espesor usted puso que era 22, pero no sé si el enunciado lo daba, porque ahí en el dibujo decía que era 20. No, 20, ese es lo que lo que yo les explicaba, que tienen que tener cuidado, precisamente. 20 no es espesor acá. Acá dice las duelas de madera, cada una de 20 milímetros de grosor. Aquí me está dando a mí el grosor. Vea, acá. Es lo que yo les decía, o sea, en 3 dimensiones el espesor es dado hacia adentro, ¿no? Que es el espesor de cada duela. Estos 20 que usted me menciona acá, estos que usted ve acá, ¿sí? No son absolutamente nada, no sirven para nada. ¿Y por qué? Porque esto nada más es una separación en la horizontal, bueno, en la vertical, en la altura, en la vertical de las duelas de madera. Pero realmente no representan más, solamente representan la distancia, la separación entre diente y diente del ensamble de mortaja que hay ahí. Pero aquí en el enunciado es donde a mí me dice que son 22 milímetros de grosor. Por eso yo decía que teníamos que estar pendientes a saber leer estos diagramas. Porque estos son trampillas. Gracias, ingeniero. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, con el último ejemplo que mencionó, ¿verdad? El esfuerzo, atención y el de aplastamiento, digamos que en algún ejercicio, digamos, nos podemos auxiliar de este esfuerzo normal para encontrar alguna dimensión que podamos utilizar para posteriormente encontrar algún esfuerzo cortante o algo así, me imagino. Puede ser que sirva, pero quizás para encontrar más bien qué espesor de la placa es el que debo seleccionar. Ese puede ser un buen factor. Obviamente te tengo que dar los esfuerzos. Si no te doy los esfuerzos, va a ser muy difícil que puedas encontrarlos de otra forma. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, deseo todo lo mejor, que tengan una bonita noche, que descansen y nos vemos en la próxima clase. Muchas bendiciones.